los siguientes minutos vamos a tocar algunos aspectos fundamentales sobre la prevención de la neumonía asociada al ventilador, un tema que nos toca a todos. Los objetivos que me propuse para esta revisión son definir la neumonía asociada al ventilador, describir la fisiopatología de esta misma, reconocer los principales aspectos de la epidemiología tanto a nivel mundial como a nivel local y revisar las recomendaciones actuales en prevención de la neumonía asociada al ventilador. A manera de introducción vamos a encontrar que la neumonía asociada al ventilador cobra importancia porque es un indicador de la calidad del cuidado recibido. Es una forma de evaluar qué tan bien estamos cuidando a nuestros pacientes. Y se asocia con una importante morbimortalidad, con importantes costos en la atención. Se habla aproximadamente de aumentos en $40.000 por cada episodio de neumonía asociada al ventilador y prolonga los tiempos de estancia hospitalaria y de estancia en UCI de nuestros pacientes. La prevención va a ser el aspecto más importante, por lo cual debemos tocar este tema el día de hoy. Más o menos el 10 al 40% de los pacientes que reciben ventilación mecánica invasiva por más de 48 horas van a desarrollar un episodio de neumonía asociada al ventilador y la vigilancia epidemiológica es fundamental. Vamos a encontrarnos algunas controversias con respecto a los datos estadísticos de la incidencia. El mayor riesgo de presentarla va a ocurrir entre los 5 a 9 días de ventilación. Con respecto a las definiciones, vamos a encontrar que cuando hablamos de neumonía asociada al ventilador, estamos hablando de una infección del parénquima pulmonar en el paciente que ha estado expuesto a esta misma por al menos 48 horas y que hace parte de lo que se ha denominado las infecciones asociadas a la atención en salud. Otra definición que consideré fundamental es determinar qué son los paquetes de prevención, que realmente en mis palabras lo definiría como la búsqueda de la mejor evidencia para brindar la mejor calidad en la atención a nuestros pacientes. Vamos a encontrar unas definiciones claves y es que deben ser intervenciones sencillas, que estén basadas en la evidencia y que aplicadas colectivamente mejoren los resultados en la atención de los pacientes. Como les decía, deben ser sencillas y se habla que normalmente deben corresponder a un número de más o menos 3 a 5 recomendaciones. La incidencia entonces de un 5 a un 40%, la mortalidad como tal atribuible a la neumonía asociada al ventilador, teniendo presente pues que en la mortalidad en UCI es multifactorial, pero asociada específicamente a este punto es alrededor del 10%. Se ha descrito que la tasa de incidencia va en descenso a nivel mundial y es lo que vamos a ver también en las estadísticas locales, pero aquí surgen algunas controversias, sobre todo porque en la definición, teniendo presente que tiene unos criterios clínicos, radiológicos y microbiológicos, hay una parte que es muy subjetiva, por lo cual no sabemos si es que lo estamos haciendo realmente muy bien o es que no lo estamos reportando, no lo estamos identificando. En Norteamérica se habla de una incidencia de aproximadamente 1 a 8.5 casos por 1000 días de ventilación y en Europa de 8.9 casos por 1000 días de ventilación. ¿Y qué tenemos en Colombia? Tenemos esta tabla donde se hace una comparación desde los años 2013 hasta el 2022, donde también se muestra una tendencia a una reducción en las tasas de incidencia de neumonía asociada al ventilador. ¿Qué también lo estamos haciendo? Aún no lo sabemos. Estas estadísticas son para un poco más actuales, más a la fecha, aproximadamente son para julio del 2023, donde se habla de una tasa de incidencia de 2.7 por cada 1000 días de ventilación. La mayor incidencia va a estar determinada también a ciertas patologías que van a exponer a un mayor riesgo a los pacientes. La infección por SARS-CoV-2, los pacientes que han estado expuestos a ECMO, pacientes con trauma craneoencefálico, con sepsis, con SDRA, pacientes con quemaduras, que, pues como lo podríamos ver, en general son pacientes que están severamente enfermos.
Respecto a la fisiopatología, vamos a encontrar pues como punto de partida el tubo orotraqueal como un dispositivo que se comporta como un cuerpo extraño en el cuerpo del paciente. De esta manera pues tenemos la intubación como un proceso en el cual se pueden arrastrar microorganismos, flora que es colonizadora de orofaringe, hacia las vías respiratorias inferiores. Además de esto, vamos a tener presente que el paciente en ciertas patologías va a estar bajo estados de sedación profunda que van a abolir los reflejos de defensa de la vía aérea y van a favorecer las microaspiraciones de contenido, puede ser del estómago, puede ser de las vías, del estómago, de las vías digestivas hacia la vía respiratoria inferior. Vamos a tener también la colonización del tubo orotraqueal que ocurre aproximadamente en las primeras 48 horas, formación de biopelículas que van a hacer que sea difícil abolir estos gérmenes del dispositivo, la colonización de la carina. Vamos a encontrar pues también cómo los cambios en la presión del neumotaponador pueden favorecer las microaspiraciones, los cuidados que se tienen al momento del manejo de los dispositivos de ventilación mecánica en los pacientes que pueden llevar a que el paciente desarrolle neumonía asociada al ventilador. Las limitaciones que ya les planteé en un principio, la subjetividad en los criterios de definición, sobre todo se habla de una dificultad grande en la falta de un biomarcador que nos permita tener alta sensibilidad y especificidad para decir si este paciente definitivamente cursa con una neumonía asociada al ventilador o no lo cursa. Los desenlaces fuertes que se busca impactar con las medidas de prevención no son solo la incidencia de esta misma, sino también la duración de la ventilación mecánica, la estancia en UCI, la mortalidad y el uso de antibióticos. Esta es una de las revisiones que me pareció más importante, más o menos hace unos 20 años, un poco más, se viene trabajando en estas estrategias de prevención de la neumonía asociada al ventilador. Esta es una estrategia del Grupo Español de Cuidado Intensivo, donde se revisaron aproximadamente unas 35 recomendaciones para prevenir la neumonía asociada al ventilador, pero como les expliqué en un principio, los paquetes deben ir orientados a medidas que sean sencillas, que sean puntuales y que sean aproximadamente 3 a 5 recomendaciones. En este momento ellos los clasificaron como unas recomendaciones obligatorias, es decir, básicas, que eran las que se deben aplicar en todas las unidades de cuidado intensivo, y unas recomendaciones adicionales que son altamente recomendadas, pero que pueden tener algunas dificultades. Hablaban pues de la formación del manejo de la vía aérea, de la educación al personal que va a manejar la vía aérea de los pacientes, de la higiene de manos, la presión del neumotaponador, recomendando pues presiones entre 20 y 30 centímetros de agua, la higiene con clorexidina, la posición de la cabecera a 30 grados, evitar o reducir la erosión de la ventilación mecánica, no realizar cambios programados de los circuitos de ventilación del paciente. Y otras que pueden ser algo controversiales, como la descontaminación selectiva del tracto gastrointestinal, la aspiración de secreciones subglóticas y los ciclos cortos de antibiótico, que hacen referencia puntualmente a pacientes que tienen mayor riesgo porque han tenido depresión de la vía respiratoria, ya sea por intoxicación por fármacos, por quemaduras, por trauma craneoencefálico, por accidentes isquémicos cerebrales. Y vamos a revisar algo más actualizado, que son estas recomendaciones, donde estuvo pues presente también la ITSA, viendo qué es lo que actualmente está recomendado para prevenir la neumonía asociada al ventilador. Ellos los clasificaron en unas prácticas esenciales, que son las que definitivamente se ha encontrado que la evidencia respalda que mejoran los resultados objetivos en los pacientes y que tienen bajo riesgo al momento de su aplicación. Unas medidas que son adicionales, que mejoran los resultados de los pacientes, tienen buena evidencia, pero puede haber algún nivel de daño al momento de su aplicación. Y los que tienen baja evidencia, donde no hay datos suficientes para respaldar su uso, determinando que de verdad haya un impacto positivo en la prevención. En las prácticas esenciales encontramos esta primera, que se debe tomar con pinzas, se debe revisar muy bien, y que habla de evitar la intubación y la reintubación. Entonces, evitar la intubación hace referencia a utilizar otras alternativas de soporte ventilatorio en los pacientes
puntualmente haciendo uso a la ventilación mecánica no invasiva y la cánula nasal de alto flujo. Pero mucho ojo aquí, porque el paciente que tiene indicación de intubación, retardarla aumenta la mortalidad. Por eso los pacientes deben ser bien seleccionados qué pacientes se van a beneficiar de la ventilación mecánica no invasiva o del uso de cánula nasal de alto flujo. Asimismo, la invitación es a seleccionar pacientes que sean candidatos a uso de estos dispositivos como puente cuando se realiza extubación. En la parte de la evidencia encontramos este estudio que es del año 2019, que es una revisión sistemática y metaanálisis donde se compara el uso de cánula nasal de alto flujo con respecto a la cánula nasal convencional en pacientes con falla respiratoria hipoxémica. Y se encuentra pues que hay estudios heterogéneos con una varianza importante, pero que definitivamente se beneficia, se favorecen los pacientes con falla respiratoria hipoxémica del uso de cánula nasal de alto flujo. Pero lo que les repito, siempre también tener un nivel, un umbral de sensibilidad muy bajo para intubar al paciente que definitivamente lo requiere. Revisión sistemática y metaanálisis también publicada en el año 2020, donde lo que se hizo fue comparar el uso de cánula nasal de alto flujo con respecto al uso de ventilación mecánica no invasiva y de cánula convencional como terapia puente en pacientes después de falla respiratoria, donde también se ha encontrado beneficio en el uso de esta misma como terapia puente para prevenir la reintubación. Tenemos con respecto al uso de ventilación mecánica no invasiva, que es de Cochrane, donde se utilizó en pacientes con EPOC. Entonces, básicamente, el uso de ventilación mecánica no invasiva en pacientes con falla respiratoria hipercápnica. La siguiente medida habla de minimizar la sedación, evitar las benzodiazepinas, uso de estrategias multimodales para la sedación de los pacientes y el tener protocolos para la liberación del ventilador. En nuestras rondas médicas diarias, preguntarnos siempre si el paciente aún requiere el uso del soporte ventilatorio invasivo y desde el primer día que se intuba al paciente, estar pensando en qué momento lo voy a poder liberar del ventilador. La calidad de la evidencia para esta medida es moderada, que vamos a encontrar esta revisión sistemática y metaanálisis, donde lo que se evalúa es el uso de benzodiazepínicos versus no benzodiazepínicos, específicamente dexmedetomidina y propofol en pacientes sometidos para ventilación mecánica invasiva, donde hay un beneficio indiscutible del uso de no benzodiazepínicos en los pacientes que se van a someter a ventilación mecánica invasiva. Si nos regresamos a la fisiopatología, la idea es tener pacientes con sedaciones ligeras donde mantengamos algunos reflejos de la vía aérea que favorezcan evitar las microaspiraciones en los pacientes. Entonces, definitivamente se viene desaconsejando el uso de benzodiazepinas en la sedación de los pacientes y lo que se procura es hacer uso de dexmedetomidina, propofol, antipsicóticos, entre otros. La siguiente medida se trata de mantener y mejorar la condición física de los pacientes, es decir, la fisioterapia, la movilización temprana, esto sumado pues a los pacientes con sedaciones ligeras que les permita llevar a cabo este tipo de terapias y los desenlaces que se ha encontrado que impactan es menor duración de días de ventilación, menores tasas de neumonía asociada al ventilador, que es el desenlace pues inicial, menores días de estancia en UCI y mayores tasas de retorno a la independencia, que considero yo que para todos los que trabajamos en cuidado intensivo, pues es lo que soñamos, que el paciente que llegó críticamente enfermo pueda volver a ser lo más funcional posible y devolvérselo a su familia en las mejores condiciones. Se ha encontrado que son medidas costo-efectivas y la calidad de la evidencia para estas es moderada. La posición, una medida que va a generar controversia, pero que es de las que se ha recomendado a lo largo de la historia. Controversial, ¿por qué? Porque realmente los estudios con respecto a la posición de 30 a 45 grados de la cabecera de la cama son pocos y no se ha encontrado, no ha sido tan fuerte la calidad de la evidencia, pero por ser una medida que es simple, de bajo riesgo, de bajo costo, pues se sigue recomendando.
Se hizo un estudio donde se comparó la posición de la cabecera a 30 grados versus el Trendelenburg lateral, considerando esta una posición más fisiológica, asimilándola a la posición de recuperación de los pacientes, que podría favorecer el drenaje de las secreciones y evitar las microaspiraciones. Este es el estudio del que les estoy hablando. Fue un ensayo aleatorizado, multicéntrico, controlado, se hizo en 18 hospitales y el desenlace primero que se buscaba era la incidencia de neumonía asociada al ventilador confirmada por pruebas microbiológicas, y los desenlaces secundarios: mortalidad, días de ventilación y días de estancia hospitalaria. Este estudio tuvo que ser detenido de manera rápida porque se encontró una baja incidencia de neumonía asociada al ventilador en este grupo de pacientes, una tasa de incidencia de 1 en 194 en el Trendelenburg lateral y de posición de cabecera a 30 grados, 8 en 201 pacientes para una tasa de incidencia del 4%, un RR del 0.13% con una P no estadísticamente significativa, en donde pues presumiblemente podríamos deducir que el Trendelenburg lateral podría favorecer el evitar la neumonía asociada al ventilador. Pero lo que nos encontró fue que hubiese impacto en otros desenlaces como mortalidad, días de ventilación y estancia, y lo que sí se encontró fue eventos adversos serios como desaturaciones transitorias, inestabilidad hemodinámica, hemorragia intracraneal y lesión del plejo braquial en estos pacientes que se habían sometido a la posición de Trendelenburg lateral. Entonces, por el momento lo que se sigue recomendando, y a pesar de que la calidad de evidencia es baja, es la posición de la cabecera a 30 grados, donde uno de los principales eventos adversos que se describe son las lesiones por presión. Esta es la posición de Trendelenburg lateral que se menciona en el estudio, solo pues como para ilustración. Tenemos este estudio donde lo que se hace es analizar la posición de cabecera a 30 grados. Es una revisión sistemática donde vemos que realmente los estudios no son tan grandes, la evidencia no es tan fuerte, pero de alguna manera se ha recomendado que podría ayudar a evitar la neumonía asociada al ventilador. Este punto que me pareció supremamente fundamental: la higiene oral con cepillado pero sin clorhexidina, donde lo que vamos a encontrar es que algunos estudios han descrito que sí, que la clorhexidina puede ayudar a que los pacientes tengan menos neumonía asociada al ventilador, pero que se ha evidenciado un aumento en la tasa de mortalidad, obviamente recordando lo que les dije en un principio, que la mortalidad en UCI, como en neumonía asociada al ventilador y en el resto de patologías, es multifactorial. Definitivamente el cepillado puede asociarse a menos tasas de neumonía asociada al ventilador, de menos días de ventilación, de menor estancia en UCI, la calidad de la evidencia es moderada, y vamos a ver los estudios con respecto a clorhexidina. Lo que se ha hablado o lo que se ha planteado y por qué se ha visto como desfavorable el uso de la clorhexidina es haciendo pues específicamente referencia a que puede generar toxicidad pulmonar, teniendo pues presente que la respuesta o la actividad antiséptica de la clorhexidina va a estar orientada básicamente dependiente de la concentración, concentraciones de 0.12 a 2%, que es lo que se usa, y donde también vamos a tener la limitación de que su principal efecto sobre gram positivos y los gram negativos pues van a quedar ahí, pudiendo generar alteraciones en los pacientes. Entonces lo que se plantea es que cuando el paciente se le hace la higiene oral con clorhexidina puede tener aspiraciones de esta misma, y que este puede llegar a inducir, por un lado, lesión pulmonar, donde hay casos que se ha descrito asociada a SDRA, y por otro lado, citotoxicidad durante la descomposición del medicamento, que puede aumentar la producción de radicales libres. La mejor evidencia para usar clorhexidina en la higiene oral está para los pacientes posoperatorios de cirugía cardiovascular. Teniendo presente pues estas posibilidades de que la clorhexidina genere daño en los pacientes y acogiéndonos al principio de no maleficencia, se viene desaconsejando el uso de esta misma hasta que no tengamos alguna evidencia diferente. Otras dos recomendaciones: la nutrición enteral temprana. Aquí la comparación de las guías con nutrición
parenteral, aunque puede ser un poco controvertido, dado pues que la nutrición se asocia a alcalinización del pH, que puede favorecer la colonización del estómago y también el reflujo gastroesofágico en estos pacientes. Pero la comparación es con respecto a nutrición parenteral. Definitivamente se habla de que la nutrición enteral es la que más va a beneficiar a los pacientes. Evitar los cambios de rutina en los circuitos del ventilador, limitarlos solamente cuando sea estrictamente necesario, donde se evidencie mal funcionamiento o que están definitivamente pues sucios. Aquí la calidad de la evidencia es alta. Con respecto a las prácticas adicionales, encontramos una pues que ha sido controversial también, la descontaminación selectiva oral y digestiva, donde se han encontrado pues varias pautas, una descontaminación tópica, un tratamiento parenteral y se ha asociado en los estudios a menor mortalidad, pero siempre vamos a encontrar como detractor el temor a la resistencia antibiótica. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Estas prácticas adicionales, como lo decimos, son adicionales, son opcionales. Las pautas que se recomiendan que se deben hacer en todas las UCI son las que acabamos de revisar, y la sugerencia que se hace es que si usted encuentra que en su unidad de cuidado intensivo la prevalencia, la tasa de neumonía asociada al ventilador sigue siendo muy alta, a pesar de que tienen buena adherencia a las prácticas básicas, pues empiece a utilizar las prácticas adicionales. En esta pues se requiere un monitoreo activo del impacto en la resistencia antibiótica, es decir, tener una vigilancia juiciosa de cómo está impactando la descontaminación en la resistencia antibiótica, y se desaconseja su uso en países donde la resistencia a antibióticos es alta o en unidades de cuidado intensivo que conocen su epidemiología y que saben que tienen una alta prevalencia de gérmenes multidrogoresistentes. El uso de tubos orotraqueales con drenaje subglótico se ha determinado que favorecen la reducción de la neumonía asociada al ventilador en un 44%, la calidad de la evidencia es moderada, pero no tienen impacto en los días de ventilación ni en los días de estancia en UCI. Y la recomendación está orientada en pacientes que se estima que van a requerir intubación orotraqueal por más de 48 a 72 horas. Se desaconseja que, por ejemplo, si se va a hacer uso de esta medida, el paciente se le puso un tubo orotraqueal convencional, hacer cambio de este por un tubo con drenaje subglótico. La traqueostomía temprana se ha asociado a una reducción del 40% en las tasas de neumonía asociada al ventilador. Aquí lo importante es tener presente que estas recomendaciones no son para todos los pacientes. La principal evidencia está en los pacientes neurocríticos. Definitivamente ha impactado en menores días de ventilación mecánica y de estancia en UCI, pero en mortalidad no ha sido tan claro el impacto. La calidad de la evidencia es moderada. El uso de sondas postpilórica en pacientes con intolerancia gástrica, definitivamente la medición del residuo gástrico no está aconsejada. Tiene algunas desventajas, es que requiere experticia, definitivamente es menos fisiológica y la calidad de evidencia es moderada. Como les digo, estas recomendaciones son para pacientes muy bien seleccionados y cuando encontramos que las medidas básicas no nos están funcionando. Entonces, para resumir, la mejor evidencia en las prácticas para reducir neumonía asociada al ventilador están dadas para evitar la exposición a la ventilación mecánica invasiva, previniendo la intubación en los pacientes y evitando la reintubación en ellos mismos con el uso de dispositivos de ventilación mecánica no invasiva y canula nasal de alto flujo, minimizar la exposición a la ventilación mecánica invasiva a diario, interrogarnos si el paciente sigue requiriendo este tipo de soporte, el uso de sedación ligera, la movilización y extubación tempranas de la mano, la higiene oral sin clorexidina y no realizar cambios de rutina en los circuitos. Y definitivamente la higiene de manos, donde pues no profundicé en la evidencia, creo que no hay ningún lugar a discusión de que es una medida transversal, una medida sencilla que previene todo tipo de infecciones asociadas a la atención en salud. No se recomienda. No vamos a entrar en detalle en estas escenas del tiempo, pero son algunas de las medidas que se han descrito a lo largo de la historia para prevenir neumonía asociada al ventilador y que la evidencia no es favorable. Ya lo dijimos, el cuidado oral con clorexidina, el uso de probióticos, diferentes revestimientos en los tubos orotraqueales con miras pues como a evitar la formación de biopelículas, el uso de tubos cónicos que se plantean su forma evite o sea menos favorable para la
formación o para la acumulación de secreciones y posterior microaspiraciones, el control automatizado de la presión del neumotaponador, realizar monitoreos frecuentes, es decir, cada 8 horas de la presión del neumotaponador, y la profilaxis de úlceras por estrés. Tenemos ya para finalizar revisión sistemática y metaanálisis, que más que evaluar cómo impactan por separado estas medidas de prevención, lo que va a es evaluar cómo impacta cómo impacta la incidencia de neumonía asociada al ventilador el uso de paquetes para la prevención versus unidades donde no se han utilizado estos paquetes. Y el siguiente objetivo que se evalúa es registrar los resultados clínicos de los pacientes que han estado en ventilación mecánica que recibieron versus los que no recibieron los paquetes de cuidado para prevención de la neumonía asociada al ventilador. Aquí lo que se incluyó fue estudios publicados del 85 a julio del 2022, ya se habían hecho pues previamente revisiones sistemáticas y metaanálisis, pero que no habían tenido pues como esta cantidad de tiempo que nos permitiera hacer la evaluación juiciosa. Estudios aleatorizados controlados, observacionales fueron los que se incluyeron, pacientes mayores de 18 años, ventilados por más de 48 horas, pues implícitamente en la definición de neumonía asociada al ventilador, y la evaluación fue uso de paquetes de cuidado versus el no uso. Aquí tenemos pues cómo se hizo la depuración de los estudios, donde finalmente se utilizó 36 de estos. En los resultados se encontró que definitivamente hay impacto cuando se usan paquetes para prevención de la neumonía asociada al ventilador con respecto a la incidencia con un OR de 0.42 y en los días de duración de la ventilación mecánica. Esos son los dos resultados en los que definitivamente se encontró que utilizar estas medidas de prevención va a impactar. En los días de estancia en UCI y en los días de mortalidad no se encontró una evidencia que fuera tan favorable, pero esto podría ser explicado por lo que les decía previamente. Estos son desenlaces que van a verse impactados por otra serie de eventos o por otra serie de factores. Aquí tenemos una tabla donde se muestra los tipos de estudios que se incluyeron en esta revisión sistemática y metaanálisis. Y estas fueron algunas de las medidas más frecuentes que se incluían en estos estudios incluidos para la revisión: la delación de la cabecera, la higiene oral y limitar la exposición de la ventilación mecánica. Pero otro punto que fue fundamental fue unos resultados secundarios con respecto a cómo influía la educación al personal en el manejo de la ventilación mecánica invasiva y la adherencia a los paquetes de prevención. Aquí lo que vamos a encontrar definitivamente es cómo va a impactar en las tasas de incidencia de neumonía asociada al ventilador cuando se utilizaron los paquetes y cuando además de eso se hizo educación al personal, se encargaron de que tuvieran conocimiento con respecto a las medidas de prevención. Y en este foro pues, lo que vamos a ver es cómo impactó en días de duración de la ventilación mecánica el uso de los paquetes en UCIs, en donde también se hizo programas de educación al personal versus en los que no se usaron los paquetes, en los que no se hizo definitivamente pues la aplicación de las medidas de prevención ni la educación al personal. Para concluir, vamos a encontrar pues que la prevención es un reto, pero a la vez es el pilar fundamental en el manejo de la neumonía asociada al ventilador. La higiene de manos sigue siendo una medida universal en la prevención de infecciones. La educación y la difusión de los paquetes de prevención es elemental para garantizar la adherencia. Debe haber una vigilancia activa del cumplimiento de estas medidas de prevención y pues aunque parezca pues que esté implícito ahí, el cumplimiento, la adherencia es lo que definitivamente va a favorecer que evidenciemos la efectividad de estas medidas. Espero que a todos no les falte alguien o algo que los inspire a diario para querer ser mejores y que todos trabajen en una unidad de cuidado intensivo donde sus compañeros los llenen de alegría. Muchas gracias.